Dice la Biblia en el libro de según San Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 32, dice de esta manera: cuando salieron hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a llevarle que le llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, desciende y lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre, y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a liberarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera. Y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena y María, la madre de Jacobo y de José, la madre de los hijos de Zebedeo. Hasta aquí la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por todo lo que Dios es. Cuando miramos la Biblia o este relato, creo que es un relato que no nos es desconocido a ninguno de nosotros. Que tiene que ver o que lo sabemos, no importa qué tan cerca o tan lejos allá estemos del Evangelio. Si conocimos o si no conocimos, si somos cristianos evangélicos o somos católicos, apostólicos o romanos. Puede que no practiquen ninguna religión, pero todos sabemos, por lo menos en nuestro país, sabemos de la historia de este que murió en la cruz del Calvario, de este llamado el Cristo. Puede que nos llame la atención, cada año se habla de él, cada Semana Santa, más allá de no entender por qué los huevos de Pascua, más allá de no entender por qué los regalos, más allá de no saber un montón de cosas, todos sabemos de la historia de Jesús. Pero cuando miramos este relato, yo quiero ver quiero simplemente mirar que había siempre alrededor de Jesús había mucha gente, y no es diferente en este momento. En este momento el Señor Jesucristo está siendo hecho un espectáculo. Los ojos de todos los que están en Jerusalén en ese momento de la Pascua,
un hervidero de gente. Cerca de más de 1 millón de personas se reunían durante toda la fiesta de la Pascua. Toda la ciudad estaba conmovida por los hechos que allí se estaban llevando a cabo. El día jueves el Señor entra de una manera triunfal a Jerusalén. Los hombres, los niños, dice la Biblia, que tiraban, que gritaban: Hosana, Hosana, al que viene en nombre de David. Algunos tiraban sus mantos, los hombres tiraban sus mantos, algunos cortaban ramas de palmeras o de olivos y los ponían delante del Señor, que marchaba caminando o montado sobre un pollino en su entrada triunfal. Lo recibieron como un rey, lo creyeron como un rey. Pero al próximo tiempo, al otro día le estaban, o en los otros momentos estaban crucificándole. Todos sabían lo que estaba pasando. Alrededor del Señor había una multitud, un montón de gente que miraba, porque siempre hay gente que mira a lo lejos, siempre hay gente que tiene opinión acerca de lo que pasa, siempre hay gente que opina acerca de lo que pasa, siempre hay gente que haría mejor lo que se está haciendo. Pero cuando miramos esto, nos encontramos con el más dantesco, uno de los más dramáticos hechos en la historia de la humanidad. Este hecho marca la historia de la humanidad en un antes y un después, antes de Cristo y después de Cristo. Nunca el hombre, nunca la humanidad va o ha sido tan marcada como a través de la vida del Señor Jesucristo y su muerte en la cruz del Calvario. Este es un espectáculo tremendo. La crucifixión, una escena que realmente es dramática, una escena que casi parece salida del infierno, donde hay un actor principal y una multitud de espectadores que miran semejante mal. Y entonces miraba, digo, ¿dónde están? ¿Quiénes son estos que están mirando? ¿Quiénes son los actores circunstanciales de este hecho? Y entonces encuentro que uno de los actores secundarios es Pilato. Pilato es aquel que tiene que dar un veredicto. Los judíos le han traído, ya le han juzgado mentirosamente, ya lo han encontrado culpable al Señor Jesucristo. Este dijo: en 3 días destruid el templo y en 3 días lo reedificaré. Allí en el Sanedrín habían hecho un juicio mentiroso y ahora lo traían a manos de Pilato. Pilato, el gobernador puesto por el Imperio Romano, era quien tenía que decidir sobre la suerte del Señor. La mujer de Pilato le manda a decir: mira, no tengas nada que ver con este justo, porque toda la noche he padecido en sueños por causa de él. Trata de evitar cualquier cosa que te involucre. Pilato le azota, y luego de azotarle, trata de liberarle delante del pueblo, pero el pueblo clama: crucifícale. Me gustaría mirar la cara de las personas. Me gustaría saber la identidad de las personas que estuvieron en aquel patio donde era juzgado el Señor Jesucristo. Muchos gritaban: crucifícale y suelta a Barrabás. Pero si miraría las caras de muchas de las personas, serían muchas de las mismas caras que estuvieron cuando hubo milagros del Señor. Habría mucha gente que habría recibido el alimento o alimentos cuando en la multiplicación de los panes y de los peces el Señor les alimentó de una manera milagrosa, o en los 4,000 cuando también multiplicó los panes y los peces. ¿Estaría alguno de aquellos que en ese momento estaban gritando: crucifícale, crucifícale? No me gustaría encontrar a nadie que haya recibido un milagro del Señor. No me gustaría ver la cara de nadie, aunque no sería muy raro, porque el que le besó y le entregó estuvo con él durante los 3 años y medio de su ministerio. Pero Pilato, la mujer le dice: no tengas nada que ver con este hombre. No tengas nada que ver porque he padecido mucho. Entonces Pilato le dice al pueblo: ya lo he azotado, ya lo he lastimado, lo han herido de una manera cruenta. Y ahora les dice:
¿Queréis que os suelte alguno? Y todos gritaron a Barrabás. Entonces Pilato toma un lebrillo, toma una palangana y se lava las manos diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Aunque lavándose las manos no se lavó de su responsabilidad. Cuando uno se lava de las manos, cuando uno dice: bueno, no, yo no lo maté, yo por lo menos no estoy en el mundo, no me aparté, mire que yo al Señor no lo dejo. Los mismos que estamos acá decimos: no lo seguimos, no lo adoramos, no lo honramos, no lo predicamos, pero decimos: yo al mundo no me voy. Y entonces nos encontramos que se lava las manos, que simplemente con el hecho de lavarse las manos, él cree que por no decidir diciendo mátenle, él está liberándose de su responsabilidad, pero él es responsable histórica y legalmente de la sentencia de muerte del Señor. Encontramos allí también a los soldados que burlándose y arrestándole como a un criminal, lo escarnecen, lo torturan, le ponen la corona, lo desnudan, se burlan de él, lo escupen, lo llevan a empujones, lo meten y lo sacan. En medio de semejante burla y luego de semejante calvario, como diríamos, ponen sobre su cabeza una corona de espinas. Espinos que se clavaron en la sien del Señor, como decía un viejo himno: espinos de mi Cristo, claveles de la cruz. Qué crueles traspasaron las sienes de Jesús. Y ellos fueron los que burlándose coronan al Señor con una corona de espinas. Luego le van azotando mientras el Señor va cargando su cruz. Y mientras va cargando su cruz, siguen arengando a la multitud para que hablen en contra del Señor, y les siguen castigando, los llevan al madero. Son esos soldados los que clavan sus manos, los que horadan sus pies. Son esos soldados los que levantan el madero y los que allí en el mismo madero se ponen a jugar. Se ponen a jugarse la ropa que ese Cristo había dejado, un manto sin costura. Y mientras tanto el viento salpicaba alguna gota sobre el rostro de aquellos que con los dados jugaban el manto del Señor. Y son los soldados, y es uno de los centuriones que clava el costado del Señor. Y cuando clava el costado del Señor, sangre y agua sale de su costado y se vio bañado en aquella sangre. Esa sangre que lo manchó, sangre que lo ensució, sangre que hizo que todo su ropa se tiñera de rojo. Cuando él abre aquella herida y brota sangre y agua, él se ensució. Esa sangre limpia o esa sangre ensucia, según los ojos del corazón con que se mire. Allí mismo encuentro a los ladrones. La Biblia dice que él fue contado con los inicuos, que el justo está entre los injustos para llevarnos a Dios, que es el santo el que está entre los pecadores, que al que no se le halló pecado por nosotros se hizo pecado, que en quien no había culpa está ahora entre los culpables sufriendo el castigo, que el que sufrió tal contradicción de pecadores, como dice la Biblia, hasta que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, el cordero que manso, mudo, frente a los que lo mataban, fue hacia el matadero. Allí estaban. Allí estaban los que pasaban. Pasaban y meneaban la cabeza. Pasaban y decían: no puede ser. Miraban de lejos, miraban a lo lejos. Lo habían visto algunos cerca. Habían estado en los hechos que el Señor había vivido y lo habían vivido con él. Nunca él lo hizo solo.
Siempre multitudes había alrededor, testigos que podrían haber asegurado siempre quién era ese que ahora estaba en la cruz, pero ahora miraban de lejos, pasaban de lejos, trataban de no ensuciarse con el testimonio de ese criminal, trataban de no tener nada que ver con ese justo. Y no solamente pasaban de lejos y meneaban la cabeza, sino que le decían: tú que derribas el templo, sálvate a ti mismo. Desciende de la cruz si realmente eres hijo de Dios. ¿Eres hijo de Dios? Son los escépticos de siempre. Son los que necesitan ver para creer. Son los que necesitan señales grandiosas de acuerdo a su propio criterio y personalidad. Encontramos también dentro de los actores y de los actores secundarios los sacerdotes y religiosos, los que ya tenían una religión oficial, los que conformes con los ritos y las ceremonias, los que se conformaban con una fe de bautismo, con un crucifijo, con una estampita, con un confesionario, con comulgar un año, una vez por año y con una fe heredada, que nada tiene que ver con apropiarme de la fe, sino que lo recibí. Yo soy porque mis padres son, yo soy porque mis abuelos son, no sé qué son, pero soy. Nunca se han apropiado para sí de esa fe. Los que con los símbolos se han conformado, pero no han conocido el poder y la esencia de una vida nueva en Dios. Los que se conforman solamente con la religión y las formas de la religión, los que están siempre a la periferia, los epidérmicos, los que nunca hacen suya la fe y la meten adentro de su corazón como un tesoro profundo que nunca quisieran dejar. Están alrededor los que injurian y los que se burlan, los ateos, los que combaten, los que luchan en contra de la fe, los que tratan de convencer a otros y convencerse a sí mismos y aseguran de que ese no es Dios. Eso no es Dios. Eso no es Dios. No es Dios el que se hizo hombre y tomó nuestra forma. No es Dios el que se hizo hombre y tomó nuestro lugar. No es Dios el que está pagando el precio que yo tenía que pagar. No es Dios hecho carne, porque Juan lo dice con todo el corazón y con la inspiración del Espíritu Santo, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Hay otros que solo miran, ven el espectáculo, disfruten o no de él. Son los que se sientan y esperan, los que siempre están a la puerta, pero no entran, que les gusta, pero no prueban, que tienen una opinión, pero que no se juegan por ella, que casi, como le dijo aquel rey Agripa a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano, Pablo. Y el apóstol Pablo dice: ojalá que por poco o por mucho, pero pueda ser cristiano como yo, excepto estas cadenas. Los que tienen una opinión pero no se juegan por ella, los que casi creyendo, por un poco, como dice un himno de nuestro himnario: ay del que muere casi creyendo, completamente perdido es. Porque hay solamente dos lugares, dos posiciones que bíblicamente hay en la humanidad: completamente perdidos o perfectamente salvados. Los que siempre esperan para mañana, dejan para mañana la decisión que deberían tomar hoy. Los que ven la puerta abierta pero nunca entran. Los que dicen: ya te oiremos, creyendo que tienen toda la vida por delante y la vida en sus manos, que son dueños del tiempo como si fueran eternos, cuando solamente contamos con hoy, porque mañana, sobrado tarde, puede ser. Todos estos estuvieron tan cerca de la cruz, pero todos estuvieron tan lejos de Cristo. No alcanza con
con rozarle, no alcanza con arrimarse, no alcanza con acercarse, no alcanza con ver por la ventana, o no alcanza con opinar o tener una buena opinión o una opinión positiva acerca de Cristo y de la religión de Cristo, no alcanza con gustarte, no alcanza con ser salpicado por las gotas de sangre, no alcanza con tener las cosas que Él da, pero carecer con el que da las cosas. No alcanza con los beneficios sin tener al benefactor. No alcanza con estar cerca. Hay un solo camino, la Biblia nos dice. Hay una sola verdad y hay uno solo que da la vida, y cuando la da en abundancia. Hay uno solo, porque la Biblia dice que en ningún otro hay salvación. Hay un solo pastor del rebaño, hay un solo lado de la puerta, hay un solo amigo de pecadores, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y no alcanza con saberlo. Hay que apropiarse de esta fe, hay que tomarla como propia. Porque el Señor Jesucristo dijo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, la autoridad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. No son hijos de Dios toda la creación de Dios, sino solamente hijos de Dios, aquellos que se han apropiado de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Podemos tener una buena opinión de lo que hizo el Señor. Puede que nos conmueva lo que hizo el Señor. Puede que nos enternezca hasta lo que hizo el Señor. Puede que nos haga sentir asombrados, abrumados, hasta apesadumbrados. Pero si eso que hizo el Señor, nosotros no nos apropiamos para nosotros de la obra que Él hizo, porque en la cruz del Calvario Jesucristo estaba ocupando su lugar y mi lugar, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y es entonces donde nosotros tenemos que pensar si estamos tan cerca de la cruz, pero tan lejos de nuestro Señor Jesucristo. Un viejo coro de la escuela bíblica dice: una sola puerta hay, mas son sus lados dos, adentro y afuera. ¿Y tú dónde estás? Adentro y afuera. ¿Y tú dónde estás? Cada uno de nosotros puede ser que tengamos nociones de la obra del Señor Jesucristo, pero definitivamente no alcanza con saber, no alcanza con ver, no alcanza con conocer, no alcanza con ser salpicado. Yo tengo que apropiarme de aquello que el Señor hizo. No es lo que yo puedo hacer, no tiene que ver con lo que yo puedo hacer para salvarme. No, es lo que Cristo hizo, es lo que Dios hizo por mí, enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, ocupando mi lugar y ocupando su lugar una vez y para siempre. Y lo único que uno puede hacer es apropiarse de esto que el Señor hizo, aquello que definitivamente se recibe por la fe. Porque solamente somos reconciliados con Dios y solamente podemos recibir la bendición de Dios y la vida eterna, la comunión que se perdió por causa del pecado cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Su sacrificio en la cruz del Calvario es la puerta que se ha abierto desde aquel momento hasta el día de la eternidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la vida eterna, dice Juan, que te conozcan a ti. Y en esta noche simplemente el mensaje es el mensaje de la cruz. Es el mensaje de aquel que estuvo en la cruz del Calvario. Muchos pueden estar, una multitud había alrededor, pero todos estaban tan lejos del Señor Jesucristo, que no alcanzó
Solamente aquellos que realmente se han apropiado de su obra son los que podemos decir que somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, preparados para la vida eterna y que le estamos esperando porque pronto viene el Señor. Yo no sé usted de qué lado de la puerta está. Yo no sé usted si le ha aceptado o no le ha aceptado, si le gusta simplemente o le parece bueno, pero no alcanza con que le guste, no alcanza con que le roce, no alcanza con que salpique. Es necesario estar adentro de la puerta, es necesario aceptarle como Señor y Salvador, es necesario hacer nuestra la obra de Jesucristo y aplicar su sangre sobre nuestros corazones por la fe en el nombre del Señor. Yo le invito a que en esta noche usted se ponga de pie. Y hay gente que puede que tenga muchos años incluso, o tenga tiempo en la iglesia, pero no es venir a la iglesia. No es venir a la iglesia. La iglesia nos salva. La iglesia es el medio donde nosotros podemos ser instruidos de la palabra de Dios. Es el lugar donde la palabra de Dios es predicada y la fe puede crecer en nuestro interior o comenzar a germinar la fe en nuestros corazones, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, de modo que la iglesia, a través del mensaje que predicamos y que se anuncia y se enuncia, despierta la fe en los corazones. Pero no es la iglesia, es Jesucristo el que murió en la cruz del Calvario. Y no alcanza con venir, no alcanza con que le guste. Es necesario que usted sepa y que usted haya recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Que no le guste solamente lo bueno que pasa acá, ni lo lindo que es acá, ni el ambiente que hay acá, ni lo bueno que fue lo que hizo Él por mí. No, yo tengo que aplicar a mi corazón esa sangre preciosa. Esa sangre que por la fe limpia mis pecados, perdona todas mis manchas y me hace acepto en el amado. Es aplicar sobre mí lo que Él hizo. Él pagó por mí el precio de mi salvación. Y ya no soy yo el que ahora tiene que morir. Él murió por mí y ocupó mi lugar. Maravillosa obra de la gracia de Dios. Y este es un regalo de Dios. El regalo de Dios es la persona de Jesucristo y la obra de Jesucristo para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo le invito en esta noche que si usted no tiene esa seguridad, no está seguro de que Jesucristo vive en su corazón, si usted no le ha invitado fehacientemente, no le ha recibido como Señor y Salvador, está siendo simplemente salpicado, pero esa es una decisión personal. Es algo que cada persona, Él murió por todos, pero Él es mi Dios y su Dios. Y Él quiere ser un Dios personal, un Dios a quien usted pueda tenerle como Padre y Él saber que usted es su Hijo, porque por usted también murió en la cruz del Calvario. Yo le invito en esta noche a que si alguno no está seguro o no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador o necesita reconciliarse, esta es la noche en donde no nos vamos a quedar como mirando de lejos, sino que podemos tomar lo que Él hizo y apropiarnos de su obra hecha por mí y por usted en la cruz del Calvario. Yo le invito